Amigas, amigos, me encuentro aquí en el Puente Viejo. Me han preguntado mucho, ¿qué hay en el Puente Viejo? Yo les digo, en este lugar tan rico, están las mejores parrilladas de Aguascalientes y los mejores cortes, recomendado. He visto muchas parejas de amigos y personas que han venido, inclusive aquí después de las entrevistas los veo cenando. Los desayunos son muy ricos, así que recomendadísimo. Me encuentro aquí con también, otro de nuestros patrocinadores, con la gente de Corona, que algo importante que yo no sabía, que la cerveza más fría la venden en los modelogramas. Se me hace espectacular, porque ahora ya soy al igual que veo que tú, eres un cervecero. Claro que sí, me encanta. Bueno, aquí estoy con Jesús Enrique Ramírez Pérez, es el secretario general de CERROM. No, CROM. de CROM. CROM se dice. De CROM en Aguascalientes. A ver, defíneme un poco. Bien, nosotros somos, yo soy líder sindical. Yo soy el secretario general de la Federación de Agrupaciones en General del Estado de Aguascalientes. La federación está formada por varios sindicatos, desde la industria automotriz, textil, de transformación, varios sindicatos del transporte, de la construcción. Constituyen esta federación. Estas federaciones estatales están afiliadas a una central nacional. La central nacional a la que nosotros estamos afiliados es la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, que fue el primer sindicato organizado nacional que existió en México. Nosotros tenemos y cumplimos este año 103 años de existencia. Otros sindicatos como la CTM, la CROC, pues ya se fueron derivando a partir del movimiento que hizo don Luis N. Morones en 1918 para constituir la CROM, que a su vez dio paso al artículo 123 de la Constitución, que nos aseguró las 8 horas de trabajo, que no pudieran trabajar los menores de 16 años, que hubiera un día de descanso por semana, y a su vez después se formuló la Ley Federal del Trabajo. El papá de los pollitos. Así es. Muy bueno, bien. Y nos toca a nosotros representarla aquí en Aguascalientes, pero te comento, en Aguascalientes somos, yo creo que uno de las centrales más jóvenes. Aquí en Aguascalientes nosotros comenzó mi señor padre en aquel tiempo con la federación en 1998. Entonces nosotros tenemos de existencia aquí 23 años. Te voy a decir Jesús, ¿está bien o Jesús Enrique? Jesús. ¿Te dicen Chuy? No. Sí, también. Bueno, Jesús, vamos a empezar la entrevista, son 20 minutos. Claro. La idea es preguntar de todo un poco. Tienes el botón rojo. Ese botón lo aprietas si no quieres responder algo. Si te incomoda, cuidado. Perfecto. Con eso, al apretarlo ya no te pregunto más. ¿Estás de acuerdo? ¿Arrancamos entonces? Arrancamos. 20 minutos de esta manera. ¿Qué hay que saber de Jesús Ramírez? Pues bueno, Jesús Ramírez, primero que nada, que es una persona que se da a los demás. Bueno, yo soy una persona que siempre me han inculcado la actitud de servicio. ¿La actitud de servicio en qué sentido? Yo cuando estaba en la universidad, yo siempre yo que tenía la idea de ser empresario, ¿no? Mi papá ya se dedicaba a este asunto del sindicalismo y a mí no me llamaba mucho la atención. Porque para serte muy honesto, me caían gordos los políticos y yo sentía que esto era la política, y entonces yo andaba en una idea de un rollo más de la iniciativa privada y la división, poder repartir la riqueza entre los trabajadores, pero desde otro tipo de esquema. Pues poco a poco las cosas de la vida me fueron llevando a... Estudié una maestría en el extranjero, estuve en Inglaterra 2 años, estudié economía. Estuve estudiando contabilidad y finanzas aquí en Guadalajara. Entonces, poco a poquito me empiezo a meter en el asunto sindical y veo que me gusta mucho ayudar a la gente. Y me doy cuenta que hay muchas necesidades dentro de las empresas, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, bueno, ya no tenemos los problemas del siglo XIX, cuando empieza la revolución industrial y eran básicamente los trabajadores esclavizados, o cuando empezó la generación perdida en China, que toda esta gente vivía en las fábricas hasta flotantes, ¿no? En los barcos venían y... Entonces, ¿sigue eso en la actualidad? Sigue un poco, pero de todos modos han avanzado mucho en cuestión de derechos laborales desde, vamos a decir, 10 años para acá,
¿no? Ya no es lo mismo que hace 30 años, ¿no? Y eso... Básicamente, a veces rozaba con esclavitud. No, yo creo que es un tipo de esclavitud moderna, ¿no? Realmente, porque tenían hasta los niños trabajando, se ve en las plantas, hubo problemas en las fábricas de Nike, por ejemplo, que tenían ahí en la India niños trabajando. Bangladesh es una de las capitales de la explotación. Así es. Humana, creo. Entonces yo me pongo a ver todas estas cuestiones y me empieza a llamar la atención el asunto sindical porque me doy cuenta que es una actividad devaluada. ¿Devaluada en qué sentido? Si tú piensas en un líder sindical, flojo, bueno, iba a decir huevón, pero no sé si se puede decir, pero bueno, flojo, ladrón, que vive de las cuotas, ¿no? Que te imaginas, pues lo peor, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a dignificar la actividad del líder sindical y vengo con esta idea del nuevo sindicalismo, que es trabajar por el bien de la gente, de los trabajadores. Y entonces hicimos una fundación. Entonces, ¿qué es lo que quiero que la gente sepa de Jesús Ramírez? Que yo soy una persona que se da a los demás y soy una persona que le gusta ayudar y que la trayectoria de mi vida me ha dirigido a estar donde estoy hoy y desde la posición en la que estoy, poder dar un granito o dar un paso, aunque sea hasta hablando en este micrófono contigo el día de hoy, ¿no? Yo creo que soy de las únicas personas del ámbito laboral que de veras hablan de la necesidad de los trabajadores o que hablan abiertamente de lo que pasa y yo creo que eso incomoda a mucha gente, pero también me di cuenta que eso es algo que alguien tiene que hacer y decidí asumir ese papel de valentía, de dar un paso adelante y decir lo que está mal. Tienes como un símbolo con la mano que... Así es, de fortaleza, de fuerza, de para adelante. Yo creo que este no es nuevo, es un símbolo que se ha utilizado en el sindicalismo desde el principio, ¿no? El puño de la fuerza. A mucha gente, luego a veces me han dicho, pues analistas políticos se puede decir, ¿no? Que es como muy agresivo, ¿no? Como si fuera una cuestión anarquista, ¿no? Pero... En parte lo es, porque las empresas tienen la idea de que los sindicatos son revoltosos, o sea, no te metas con el sindicato porque nos vienen a hacer paros laborales, paros técnicos y desmadre, ¿no? Que esa es la dualidad, ¿no? Están los sindicatos blancos y los sindicatos rojos. Ah, mira. ¿Qué es un sindicato blanco? Un sindicato blanco es un sindicato en el que los trabajadores no tienen ni idea que tienen sindicato y tienen contratos de protección, que se da en muchísimas empresas, que ahora con la nueva reforma laboral se va a quitar, o se pretende quitar para el 2023. Que todos los trabajadores tengan la libertad sindical de elegir a sus representantes. Entonces, ese es un sindicato blanco, el que no conocen los trabajadores, que nada más lo utilizan los empresarios para, pues, o tener utilidades fiscales, ¿no? O cuestiones fiscales, y también protección ante otro sindicato que les quiera hacer ahí un despapalle, y decirle no. El sindicato rojo es el sindicato que está en contra de la empresa, ¿no? Que está siempre batallando, ¿no? Pie de guerra. Se puede decir que un sindicato rojo sería, por ejemplo, el de Civac, de Nissan. Que cada que hay negociaciones paran y cada que hay algo y vamos a acabar con la empresa. ¿Y qué han resuelto ellos? Bueno, que un trabajador de Nissan Civac gana el doble por la misma... O sea, la misma posición, el mismo trabajo, el mismo tiempo que un trabajador de Aguascalientes de Nissan. Pero, entonces, ahí dices, ¿dónde está el balance? Y es donde entramos nosotros. Nosotros tenemos la idea de que si cuidamos a la empresa tiene la capacidad de pagarle más a sus trabajadores. ¿En qué sentido? Yo le digo a los trabajadores, yo no puedo llegar a prometerles un aumento del 20%, del 30% anual, porque nos vamos a acabar a la empresa. La empresa no es una piñata y eso es lo que no entienden los sindicatos rojos, por ejemplo. A un sindicato rojo no le importa quebrar a la empresa porque van hasta donde pegue. Hasta donde tope. Y nosotros creemos que ya vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué es esto? El verdadero enemigo no es el empresario, el verdadero amigo es la competencia. El verdadero enemigo está afuera, el verdadero enemigo son las empresas chinas que vienen con muebles más baratos, en el caso de las muebleras, las textileras, pues los que se están yendo a Sudamérica porque por la mano de obra más barata. Tenemos que trabajar en la calidad de especialización, en la capacitación, y eso solamente lo podemos lograr de la mano de los sindicatos.
Por eso hablo yo del nuevo sindicalismo. En no ver a la empresa como una piñata, porque una piñata le pegas una vez, te salen dulces, le pegas 2 veces, te salen dulces, pero si le pegas muy fuerte, se bajan todos los dulces, se los repartes, pero ya no hay piñata. ¿Y dónde está el desarrollo económico que vamos a tener después? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer ese balance entre el deseo de los trabajadores y puede ser las metas de la empresa, o en su caso la avaricia de algunos empresarios. Yo no digo que todos los empresarios sean malos, pero tampoco todos son buenos. Entonces nosotros tenemos que mediar y saber con cuáles empresas sí apretar y con cuáles no tanto. Y nosotros utilizamos no solamente lo que se nos da la gana, sino que vemos cuánto es la inflación, cuánto hubo de ventas, cómo estuvo la empresa el año en relación al año pasado en esas cuestiones para ver cuánto queda de utilidad, más o menos cómo, y cuánto es lo que podemos nosotros aspirar a pedir sin tronar a la empresa, porque luego dicen, pues yo te doy el 10 de aumento, pero pues el próximo año no vas a tener utilidades, ¿verdad? Porque pues te las vas a comer. Y luego se va a acabar la empresa porque la empresa no va a poder hacer inversiones. Entonces es ese grado de también concientizar al trabajador que no todo es posible. Y eso es una cuestión que también el siglo XXI, en el momento que estamos viviendo, nos aleja de las prácticas viejas de Fidel Velázquez, de aquellos de la quina, de aquellos sindicalistas que los veían como caciques, ¿no? Y cuando existía el voto corporativo y se acercan a los sindicatos y piensan que yo voy a obligar a las 10,000 personas que representan Aguascalientes a que voten por tal y por cual partido. Nosotros no podemos hacer eso. Ahorita hay información, tanto buena como mala, tan buena que hace 2 años encabezamos un movimiento en Nissan aquí en Aguascalientes para que tuvieran mejor trato, porque no era posible que los trabajadores en este tiempo y fecha tuvieran que hacerse de baño en las líneas de producción porque no les daban permiso de ir al baño. ¿En Nissan? Así es, eso llegó a pasar. Yo creo que son cuestiones que con la pelea, la batalla, no logramos entrar de lleno a Nissan, pero sí logramos un sindicato de la industria automotriz, yo creo que inédito aquí en Aguascalientes, un sindicato nacional que encabezamos aquí la gente del movimiento, pero pues sí logramos que se hiciera también una depuración y consiguieran mejores condiciones laborales, que al final de cuentas era lo que nos interesaba. Son 10,000 afiliados que tiene Chrome. Así es los 10,000 afiliados que tenemos en el estado. ¿Hay también afiliados de Nissan? Tenemos ahí afiliados, no los cuento en los 10,000 porque son 10 directos. En Nissan ahorita debemos traer aproximadamente 1,200 afiliados que les gusta la manera de trabajar de la Chrome, pero nosotros no estamos dentro de Nissan. O sea, se puede decir que pertenecen, pero no nos pagan cuotas ni negociamos por ellos. Pues. Les conviene a ellos estar y a ustedes les conviene tener representación de una fuerza laboral de parte de Nissan. Así es, también tenemos otras empresas de la industria automotriz como lo es Unipress, tiene 1,600 trabajadores que están afiliadas a la Chrome Nacional, que tampoco los cuento entre los míos, pero bueno, pues ahí ya se van haciendo varios cromistas y más que vamos a tener, ¿verdad? Hablaste de que de que no les dan una orientación política, pero es una realidad de que sí deben tener un interés por la política, que eso va a definir en muchos casos sus condiciones futuras laborales o no. Así es. Miren, yo una vez justamente estaba platicando yo esto con, no recuerdo, una persona. Y le dije, no, pues yo no soy político, yo soy líder sindical. Tú eres político. Y eso me dijo. Tú eres político, claro, invariablemente tienes que ser político. Tienes político hasta el tuétano, Jesús. Eres demasiado político. Inclusive el poder político que manejas al tener 10,000 almas, que si les das una orientación o una conveniencia de voto, eres una fuerza política chiquita, pero lo eres. Así es, pues tenemos ahí, pues yo creo que sí, pero es bastante fuerza. Yo creo que les digo, no los puedo obligar, pero sí los podemos orientar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acabamos de hacer el 1 de mayo, siempre nosotros vamos a hacer el desfile. En el desfile, pues nosotros gritamos nuestras consignas, vamos todos, desfilamos alrededor de cromistas, 2,500, 3,000 trabajadores. Luego nos vamos en el tiempo que había feria, nos íbamos a la feria, comprábamos
no te imaginas los litros de cerveza. Ok. Porque también a todos los cromistas les gusta, ¿eh? Eso es obvio. Somos mexicanos, aunque se enoje algún político porque se lo gastan en caguamas, pero es una realidad. Buena publicidad le dio a la cerveza. Así es. Entonces, nos íbamos, el bailongo y todo, y bueno, el año pasado, bueno, se canceló la feria, nos agarró en frío en cuestión de lo del desfile del 1 de mayo, que es una celebración que no es celebración, más bien es como recordar las batallas que tuvieron los trabajadores para lograr las condiciones laborales que tenemos hoy en día. Entonces, este año nosotros dijimos, tampoco va a haber desfile, pero no lo podemos dejar pasar. Y a nosotros, como bien lo sabes y me lo acabas de comentar, pues se nos acercan todas las facciones políticas y nos tratan de convencer. ¿Te ofrecen algo? Y nos dicen, no, realmente no. No, miles de pesos nada más en la cuenta o en negro. Sí ofrece, o sea, pero eso es una realidad. Sí se acercan con intereses. No, sí se acercan con interés. No me vas a contar. ¿Quién te ha ofrecido? No, todos. Todos. Salvo todos, si quieres. ¿Para qué te digo que no? Sí. Ok. No, pues es que todos se acercan con nosotros y nosotros tenemos, bueno, yo creo que tengo la responsabilidad también de hablar con todos. Yo realmente nunca he pedido nada para mí, pero sí pido qué es lo que tienen para los trabajadores. Y los trabajadores también, a su vez, ellos también tendrán la manera de decidir. Lo que sí yo no he permitido jamás y jamás lo haré es que se metan a nuestra estructura. Te voy a decir por qué. En la CTM, que yo creo que es el sindicato en número de afiliados más grande de México y aquí en Aguascalientes, pero es parte del PRI. O sea, es parte del organismo laboral del PRI. Nosotros somos apartidistas. Yo no tengo, ni en lo personal tengo ningún partido, ni mi organización tiene afiliación política. O sea, ¿a ti no te afecta que gane nadie, por ejemplo, como alcalde el 6 de junio? ¿Te da igual? No me importa por qué. Porque al final, cualquier actor político va a tener que responderle a las 10,000 almas que represento. Y no nos pueden hacer un lado porque no le caigo bien. ¿Tú tendrías en este momento la capacidad de, si hubiese un problema laboral de una empresa, juntar mucha gente en algún lado para claro que se manifieste? Sí. Entonces eres un poder político. Yo creo que sí. De hecho, bueno, la última manifestación que fue de las que pudimos hacer más grandes, la plaza principal. Estamos en la plaza de armas como unos 1,600 trabajadores de Nissan. Sí, ahí, te vi. Ahí estuvimos. Y andas en muletas, tuviste un accidente. Así es, sí, fíjate que desafortunadamente tuve un accidente el día 6 de mayo del 2019, ya tengo 2 años. Acababa de terminar el Día del Trabajador, todavía no entraba el COVID y te fuiste a dar en la torre, ¿en qué? En una motocicleta, que les digo a todos, son muy bonitas, pero tengan mucho cuidado. ¿Ibas muy rápido? Aproximadamente a 40 kilómetros por hora. No, pero velocidad, abuela, ¿qué te pasó? Lo que pasa que agarré gravita, había una glorieta, se me va la moto, yo me aviento de la moto para evitar que me caiga encima, porque es una moto de alrededor de 500 kilos, y me hago bolita. Cuando me hago bolita, pego con la rodilla literalmente en la orilla de la banqueta, y se me hace como un acordeón. Y me rompo el fémur en 52 fragmentos. No, básicamente lo perdiste. Exactamente. De hecho, al final sí me lo quitaron un pedazo y tengo un pedazo de que me lo pusieron. Yo no sabía que se podía transfundir un hueso, pero me pusieron un pedazo de muerto. Y pues ya más o menos ahí. No la perdí, ahí está. Pero el mismo fue una fractura expuesta. Entonces esa fractura expuesta y donde yo caí, se me hiciera una infección que se llama osteomelitis. La osteomelitis es una infección en el hueso. Entonces, durante 1 año no hubo recuperación. De hecho, mi hueso nunca pegó. Era puro pus y fueron un montón de tratamientos que me hicieron. Fijadores, tuve de todo. Por ahí verás fotos que traía una loncherita con sangre coagulada ahí que me estaban sacando. Pero nunca dejé de trabajar. Es más, el día que me accidenté después de la cirugía, tenía yo ahí consejo, tenía ahí a todos los del sindicato diciéndoles qué iban a hacer esa semana porque yo iba a estar en el hospital. Ya después ahí ya andaba desmayándome, pero no dejé de hacer asambleas y a lo mejor eso también me afectó. Capaz que sí. Sí, a lo mejor también me afectó, pero bueno, nunca dejamos de estar. Soy una persona muy inquieta y como te digo,
Y como tú lo dijiste, yo decía que no era político, pues sí soy. O sea, al final de cuentas, pues salgo ante los medios y salgo a decir las cosas que no les gusta a veces a los políticos escuchar, y al final eso es hacer política. Y como te comentaba, el 1 de mayo vamos a elegir alcalde, vamos a elegir diputados federales. Entonces nosotros decidimos este año hacer una actividad diferente y organizamos un foro laboral. En este foro laboral yo le pedí a los candidatos a alcalde que fueran y le expusieran a los trabajadores cómo iban a mejorar su vida en cuanto al trabajo. ¿Qué hago yo con esto? Tú me decías, ¿quién te ha ofrecido? Todos. Les dije, pues si tienen las ganas, mejor vayan y convenzan. Porque yo no le voy a decir a los trabajadores qué hacer. Porque yo puedo tener mi orientación política, pero ellos van a tener la suya. Pero lo que sí puedo estar, o está en mis manos, es acercarles las opciones con propuestas. Por eso fui muy claro en que no hubiera enfrentamiento ni contestaciones entre uno y otro de los contrincantes, puede decir, o de los candidatos, sino que se enfocaran. Les pasé las respuestas con antelación, hablamos con los trabajadores, vimos cuáles eran las principales cosas que tenían ellos que preguntar. Que las principales cosas que tenían que preguntar. Chihuahua, ya se fueron 20 minutos. Entonces, las principales cosas que tenían que preguntar, y cada candidato puso sus propuestas. Nosotros pasamos también las notas después con los resúmenes de lo que le interesaba al candidato y se los pasamos a los trabajadores. Ya serán ellos los que decían en las urnas, tanto los que fueron como los que no fueron. También ese es otro mensaje, ¿verdad? A veces la ausencia es un buen mensaje también. ¿Se vio en algo afectado o reflejado el tema del aumento salarial que se ha dado al salario mínimo en los últimos años? Yo creo que sí, positivamente. Positivamente, más en los que menos ganan. Nosotros, entre todos los representados, obviamente tenemos de todo, pero la gente que trabaja en servicios, estoy hablando rápido por el tiempo, la gente que trabaja en el área de los servicios, que tenemos nosotros alrededor de 1,200 trabajadoras de limpieza y alrededor de 1,400 trabajadores de seguridad privada que trabajan mediante licitaciones, ellos no reciben aumento, siempre ganan el salario mínimo porque como son servicios que licitan para los gobiernos, entonces, ¿en dónde las empresas pueden ahorrar? En el Pinol no, porque el Pinol cuesta lo que cuesta el Pinol, el Fabuloso tampoco, o sea, los uniformes cuestan lo que cuestan, pues en el salario de los trabajadores. Entonces, el aumento al salario mínimo fue muy bueno para ellos. En el aspecto general de las empresas en donde hay trabajadores que ganan más, ahí fue limitado porque hemos logrado aumentos del 4.5%, un poquito más, del 6%, en algunos casos al 8%, porque están arriba del salario mínimo. Estamos hablando que el salario mínimo sí subió un 20%, entonces sí fue un buen aumento, pero nos quedamos lejos todavía de la línea de bienestar. Me quedo con muchas preguntas para hacerte, muy interesante. Pues nos aventamos la segunda parte. Lo único que te voy a preguntar antes de, robándote un minuto más, es quitar las outsourcing, ¿es bueno o es malo para los trabajadores? Es bueno, muy bueno. De hecho, llevamos muchos años denunciando el outsourcing nocivo. ¿El outsourcing nocivo qué es? Existen empresas aquí en Aguascalientes, en todos lados, que son empresas multimillonarias que tienen 20 trabajadores y facturan servicio de outsourcing de 400 trabajadores. Y entonces esos 400 trabajadores no están trabajando directamente para la empresa, no les pagan a veces ni el seguro social ni tienen todas las prestaciones, y como las están eliminando continuamente no generan antigüedad, y como no generan antigüedad eso también les pega para sus pensiones. ¿Crees que el 6 de junio el resultado electoral vaya a ser favorable para los trabajadores de Aguascalientes? Yo no solamente creo, sino espero que sí. Yo cuando fue la elección en la que ganó nuestro actual presidente decía, ojalá me calle la boca, y no me la cayó. Me ha dado más que hablar todavía. Entonces espero que este 6 de junio hayamos reflexionado bien y de veras pongamos buena conciencia en qué es lo mejor para nuestra vida, porque las despensas y las ayudas van a llegar. Pero el desarrollo económico, yo siempre he dicho, viene de la fuerza que viene de las empresas y de la industria, porque es la manera más equitativa de repartir la riqueza, dándole a la gente trabajo,
que darle una despensa que nada más le va a durar una semana. Entonces el presidente mal calificado y el partido del presidente mal calificado. No sé si el partido, cuando menos el presidente, sí. Jesús, un gusto estar contigo. Gracias por compartir el tiempo. Espero volver a verte en este espacio para que conozcan también. Muchos trabajadores van a identificarse y están sin dudas muy interesados en la postura de lo que hace el líder aquí en Aguascalientes, de 10.000 almas que están dando batalla día a día para llevar el alimento a sus casas y el sustento. Así que se me hacía bien interesante tener este enfoque laboral, que creo que Aguascalientes, teniendo tan buena mano de obra y siendo tan trabajador la gente de aquí, un pequeño mensaje de parte de quien está liderando tantas personas. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas más gracias por la invitación.